Bueno, hoy está con nosotros José Alberto Schuster, que es director ejecutivo de KPMG en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Jorge Vasconcelos, que es investigador jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, IERAL, y de la Fundación Mediterránea. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. La primera pregunta, antes de hacer esta reunión tan cortinista, entre comillas, es ¿cómo es hoy la economía para los distintos sectores? ¿Cómo la están pasando los sectores más humildes, los sectores medios y los sectores más altos? Cortito y al pie. Yo creo que es una situación heterogénea, en el sentido que están entrando capitales, por lo tanto la demanda está activa, eso se nota en ventas de autos, ventas de electrodomésticos. La inflación está afectando a los sectores de menores recursos, que en general están en la informalidad o dependiendo de planes sociales, y eso se nota en una brecha importante. Las ventas de supermercados crecen al 3-4% en volumen, mientras que las ventas de autos y electrodomésticos crecen al 20%. Entonces, hay una situación heterogénea por el lado social. Por el lado económico también, porque hay economías regionales, industrias que hoy ya están siendo afectados por la famosa inflación en dólares. El dólar planchado y sus costos que están subiendo a buen ritmo. O sea que ahí también hay diferencias según cómo le va en la feria a cada uno de los distintos sectores. Alberto, lo que dice Jorge, ¿cómo se ve desde las empresas? Porque digamos, ustedes como una de las principales consultoras mundiales, digamos, en términos de asesoría y de consultoría en varios aspectos, ¿cómo están viendo del lado empresario? ¿Cómo se ve esto? Mira, del lado de las empresas que nosotros podemos tener acceso, digamos, empresas medianas hacia grandes, claro, la situación está, te diría, muy bien, casi como nunca. El único problema que yo diría es que miden las ganancias de una manera que, de acuerdo con el saber de los profesionales de ciencias económicas, no es la adecuada porque no se mide la inflación, es decir, no se hace el ajuste por inflación. Pero te diría que en términos de actividad económica están bien, salvo algunos sectores que son más futuro que pasado. Por ejemplo, aquellos que tienen las tarifas reguladas. Ahora, en mi criterio... Esto es básicamente de servicios públicos, claro, transporte... todo lo de tarifa regulada. Ahora, en mi criterio, los escuchaba a ustedes antes decir que a la oposición se le fue el principal enemigo, y yo te diría que a la Argentina no se le ha terminado de ir el principal enemigo, que es la pobreza y la indigencia. Entonces creo que al margen de cómo le vaya a las empresas aquí y ahora, creo que la Argentina tiene que hacer institucionalmente un gran esfuerzo para seguir mejorando, y te diría más allá del tipo de cambio, en su competitividad, que es lo único que nos va a dar sustentabilidad en el futuro, y que no es el tipo de cambio. Ahora, a mí me parece que con la inflación le pasa al gobierno como con Ricardo Ford, con la gente, con la sexualidad. ¿Es o no es? No es, claro. ¿Hay o no hay inflación? ¿Cuál es el número? ¿Por qué hay este problema del ocultamiento y es una pelea, el trofeo de la inflación? ¿Qué hay en la pelea por el número? Inflación hay porque el gobierno dice que es el 10% en un año, así que por eso. Inflación hay. El INDEC dice que hay inflación. Por eso. El problema ¿Cuánto es saber dicen los otros? Y bueno, no se sabe. Para algunos es el 20, para otros el 25, para algunos el año que viene va a ser el 11 y para otro el 30. Pero lo que sabemos claramente es que hay un 10% piso seguro. Entonces, de ahí a sumarle 15. Y 15 en términos internacionales es una inflación importante. Claro. Sí. De hecho, el único país latinoamericano que tiene una inflación que dicen es comparable con la nuestra, si se calculara ese 25%, es Venezuela. Pero no hay muchos países en el mundo que registran aún las tasas de inflación que dice el INDEC. El tema de la inflación, en realidad, hay un economista brasileño fallecido, Simonsen, que decía, la inflación lastima, golpea, lo que mata son los problemas externos. Entonces, lo que hay que separar es eso, o sea, uno ve el problema inflacionario como un problema serio, de todas maneras eso no implica llegar a la conclusión de que la economía va a tener un Rodrigazo la semana que viene o el año que viene incluso. O sea, creo que hay que separar los dos términos del balance. Ahora, en términos sociales, sí, es más fuerte el impacto, sobre todo en los sectores menos recursos, ¿no? Por eso el tema de la diferenciación en las ventas... Digo, eso sí se nota día a día. Claro, las ventas de supermercados tienen una recuperación tibia, si se quiere. Uno mira otros años con menos inflación, 2004, 2005, 2006, y las ventas de supermercados estaban
creciendo junto con el crecimiento del PIB, 7-8% en volumen. Ahora es la mitad de eso. O sea, yo creo que hay un problema que se está, que está creciendo y de la mano de esta cuestión de la aceleración de la inflación, además por el hecho de que los alimentos en realidad están liderando esa suba de precios. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si la economía está bien y los empresarios les va bien, ¿no están ampliando el mercado de trabajo? ¿No están tomando gente? Porque hay un sector que da la sensación de que nunca va a lograr empleo, un empleo digno, ¿no? Es que en el mundo una de las cosas que se ha vuelto más difícil es crear empleo. Es decir, esta fenomenal expansión de la tecnología que produjo a su vez la posibilidad de la globalización. Es decir, la globalización son la barrera o la baja de las barreras que había de flujo de capitales y la tecnología. Esto permite incorporar gente a países de menor mano de obra, de costo de mano de obra, y es más difícil para los países de mano de obra más cara. Ahora, para los países de mano de obra más cara es muy difícil crear empleo. Por eso los núcleos de desempleo de Europa, de Estados Unidos, eran muy difíciles de bajar, aún antes de la crisis. Y en Argentina... Eso te iba a decir, ¿dónde ubicás a Argentina en ese mapa? En Argentina tenés un núcleo, me parece, duro de gente que es difícil ocupar, que debe estar por el 7% o 8%, que esta gente necesita ayuda, y que bajar ese núcleo duro de desocupación requeriría un fenomenal aumento de la inversión, cosa que no estamos viendo. Y la otra cosa que podríamos ver mejor es un mayor desarrollo de los emprendedores, es decir, la creación de trabajo mediante toda la potencialidad que da el emprendedorismo a través del surgimiento de nuevas pequeñas y medianas empresas. Perdón, un comentario adicional sobre el empleo. Yo creo que el empleo en realidad es el que marca la agenda. Cuando el punto donde unen la economía y la política es la marcha del empleo. Claro. Yo creo que ahí hay dos etapas. Es lo que va a medir los votos después. Que finalmente termina afectando las decisiones políticas. Y ahí hay dos etapas. Hasta 2007 la economía argentina creció empleo a muy buen ritmo, pero fue un crecimiento del empleo en cantidad, por decirlo de alguna forma. Ese crecimiento del empleo se ralentizó, se frenó mucho desde 2008 en adelante y ahora está creciendo a un ritmo del 1,5 o 2% anual, si uno hace un promedio simple de estos últimos 3 años. Y es lo que va a pasar en 2011. Entonces, estamos en un andarivel mucho más complicado en cuanto a creación de empleo, y a eso se suma la necesidad, como decía Alberto, de crear empleos de calidad, porque con empleos a secas ya no te alcanza. Te iba a decir, en ese punto, ¿qué pasó? ¿Quiénes siguieron tomando, por un lado, y por qué se ralentizó, digamos? Bueno, digamos, un impacto importante es la construcción. O sea, en la construcción la falta de crédito hipotecario accesible para las familias de clase media está pegando mucho. O sea, la construcción está creciendo con un motor y medio. El motor de la obra pública, el motor de los inversores que no necesitan crédito para estar ahí en ese mercado, y le falta la otra pata, que es el crédito hipotecario, porque no hay posibilidad de acceso con estos esquemas actuales de crédito hipotecario. Ese es un tema en sí mismo, el de la construcción, está muy frenado ahí el empleo. Y después en el resto de los sectores, yo diría que es variopinto el asunto, porque tenemos la competencia de Europa, o sea, las tasas de desempleo en Europa son altísimas, entonces multinacionales que puedan estar accediendo a los dos mercados y puedan decidir dónde producir, tienen mucha capacidad ociosa en España, en Polonia, etcétera, etcétera. Eso también está afectando. Y después el otro tema que afecta, me parece, es el hecho de que todo el sector agroindustrial, que tendría oportunidades, porque la demanda china es la única demanda que no ha sido resentida por la crisis de 2008-2009, ahí hay problemas de reglas de juego. O sea, lo que estábamos comentando al principio, bueno, el precio de la carne, ¿por qué ha subido tanto? En realidad porque se desalentó la producción por las reglas que se impusieron a la prohibición de exportaciones, etcétera.